El centro asturiano es la casa decana, la casa regional decana del mundo. Va a cumplir en octubre 136 años. Es una casa abierta, amante de la cultura, donde todo el mundo es bien recibido. Si no es bien recibido es porque no tenemos estilo, pero la voluntad es recibir a todo el mundo con agrado y que se sientan en su casa, porque es así. Esta casa es la casa de todos. Lo primero que quiero es trasladar a los presentes, tanto a los que intervienen en la mesa como al resto, el saludo de nuestro presidente, que se encuentra en México por 3 meses y medio, hasta finales del mes de mayo no regresará, pero él sí quiere estar en el sitio, quiere estar aquí, ya que en presencia no lo puede hacer. Saluda a todos, además a los socios, directivos, y voy a citar a algunos. Lo primero que quiero citar es que tenemos al general jefe del regimiento Asturias, el general, para la redundancia, José Conde Arjona. Es un placer porque hay una buena amistad, hay un feeling bastante interesante entre este centro y ese regimiento, y quisiéramos mantenerlo, que viva muchos años. Y ahora mismo está en manos de una persona que tiene un talante maravilloso, sensacional, y esto lo digo porque no me oye, porque si no, no me atrevería a decirlo, pero es la realidad, es así. Y bueno, no es solamente, tiene toda la jefatura, es una maravilla, da gusto ir allí, somos muy bien recibidos, como ellos lo son aquí. Y bueno, también quiero saludar a José Luis Casas, que fue presidente de FICA durante muchos años, ahora es presidente de honor, y es presidente de honor de FICA y además vicepresidente de aquí de la casa. Los directivos de Nicanor, Tino, que está con su hermana por allí, y otros directivos, alguno más, me parece que no. Pero hay socios como es Paco Fernández, que está con su esposa, José Sotero, también está con su esposa, y en fin, no voy a citar a nadie más porque como no me sé los nombres, me tengo que callar a la fuerza. Bien, en cualquier caso, este acto, que hoy tiene una rivalidad tremenda, un enemigo furibundo, que es el fútbol, nada más y nada menos, que los dos equipos principales de Madrid van a jugar a partir de las 9 menos cuarto, dentro de un instante. Y esto, se quiera o no, nos quita mucha gente de aquí del Salón Príncipe de Asturias. Entonces, menos mal que ellos están bien rodeados de amigos y nos llenan un poquito el salón y se disimula un poquito. Bueno, pues hoy el ilustrísimo señor don Rafael Portel Pasamonte, miembro de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía y del Colegio Heráldico de España y de las Indias, hablará sobre la nobleza en la banca asturiana. Estoy loco por escucharlo. Será presentado por el excelentísimo señor don Manuel Rodríguez Maribona Dávila, director de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Formará parte de la mesa el ilustrísimo señor don Óscar Gómez de Linares y Rodríguez, del Consejo de Nobles del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Bienvenidos a todos. Y yo ya no interfiero más, dejo que ellos nos ilustren, que nos hablen, que yo estoy interesado, muy interesado en este tema. Gracias a todos. Ilustrísimo señor don Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid. Ilustrísimo señor don Óscar Gómez de Linares, consejero del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores. Es para mí un honor y una satisfacción, como director de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía y como secretario de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, el poder presentar, del Colegio Heráldico de España y de las Indias, el poder presentar hoy en este magnífico salón de actos del Centro Asturiano de Madrid, que siempre nos acoge con tantísima hospitalidad, a nuestro ilustre conferenciante de hoy, el señor don Rafael Portel Pasamonte, miembro de número tanto del Colegio Heráldico de España como de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía.
Es un placer por dos motivos fundamentales. El primero, porque Rafael Portell es toda una autoridad en las distintas materias que trata, y con lo que nos sorprende repetidamente, y que se abren además en un amplio abanico de temas históricos. Y segundo, porque me jacto de contar con su entrañable y desinteresada amistad, lo que supone un auténtico privilegio en estos tiempos. Como habrán podido ver en la invitación, los logos que en ella figuran encabezándola, además por supuesto del Centro Asturiano que hoy nos recibe, destacan los del Colegio Heráldico de España y de las Indias, la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, que está integrada en el citado Colegio Heráldico de España, así como también el del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. ¿Y esto por qué?, se preguntarán algunos. En el caso de las dos primeras es más entendible, obviamente, teniendo en cuenta que son asociaciones culturales que tienen entre sus fines estatutarios el promover cualquiera de los temas que les son propios, siempre en el ámbito de la historia, tratando de la genealogía, la heráldica y la nobiliaria como ciencias auxiliares que son de ella, y gracias a las cuales se pueden entender muchos aspectos que de otra forma podrían llegar a ser indescifrables para un no iniciado en la materia. Si vemos un antiguo palacio, una antigua casona de Hidalgo, gracias a su labra armera, a su escudo de armas que preside la fachada, además de disfrutar de su encanto y de su belleza, y siempre que sepamos interpretarlo, podremos llegar a averiguar quiénes son las familias, las personas que lo han habitado a lo largo de los siglos. De la misma forma, con los estudios genealógicos, con la investigación de los viejos linajes y sus enlaces entre ellos, con la política de matrimonios, podremos reconstruir la vida en una aldea, en una localidad, logrando poner nombre a sus moradores, a las personas que han vivido allí y que han ido transmitiendo su saber y su tradición a sus descendientes. Podremos averiguar además sus usos y costumbres, o parte de ellos, que encontraremos a veces con todo lujo de detalles en la documentación, herramienta básica para su desarrollo. A este respecto, uno de los documentos que a mí siempre más me ha gustado investigar son los protocolos notariales, y muy especialmente los testamentos. En estos manuscritos se nos relaciona tal cantidad de datos familiares, sociales, económicos, religiosos y emocionales, entre otras muchas cosas, que nos pueden ayudar a reconstruir, como digo, la historia de una localidad, de un pueblo, de una nación. Son como las piezas de un puzzle que por sí solas no nos dirán demasiado, pero encajadas en su lugar nos llegan a aportar una trascendental visión de conjunto que ayuda a comprender grandes aspectos de nuestra historia con mayúscula. Y en el caso del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, que hoy representa mi buen amigo Óscar López de Linares, como consejero de su Junta de Gobierno, y de la que formamos parte, además varios de los que nos encontramos hoy aquí reunidos, podemos decir que no siendo una corporación estrictamente académica, como lo son las dos citadas anteriormente, tiene también entre sus fines corporativos el promover y apoyar actividades culturales, y especialmente las que tengan que ver con la genealogía y la nobiliaria, como base trascendental del propio ser existencial de esta corporación de nobleza, que defiende en definitiva la auténtica historia, en lo que a sus tradiciones, valores y sentimientos se refiere. No me quiero extender más en ello, y vamos a hablar ahora de nuestro protagonista. Rafael Portell y Pasamonte no proviene de lo que podríamos llamar el mundo de la historia, es decir, no ha realizado estos estudios de licenciatura y doctorado. Rafael, por lo contrario, ha estudiado ciencias empresariales, que obviamente no tiene nada que ver, y ha desarrollado una brillante carrera profesional como analista informático en el mundo de la banca, habiendo sido además profesor mercantil. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que además haya tenido la curiosidad de iniciarse en estas ciencias humanísticas que no son propias a los historiadores, demostrando que, aun viniendo de otra esfera profesional distinta, ha sabido captar perfectamente la esencia del mundo de la investigación histórica, desarrollada además desde otra visión cultural, lo que sin duda enriquece nuestro panorama y la complementa con respecto al planteamiento de los historiadores al uso, es decir, de los historiadores profesionales. Todo lo que les cuento no es por la amistad y el afecto que le profeso, sino que lo podemos comprobar por su ya muy amplio currículum. Rafael Portell, que ha sido condecorado recientemente por Su Majestad el Rey con la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, es además de miembro de número del Colegio Heráldico y de la Academia Asturiana, vicepresidente de la Academia de Genealogía, Nobleza y Armas Alfonso XIII,
Diplomado superior en Heráldica, Vexilología y Ciencias Nobiliarias. Diplomado en Heráldica y en Vexilología Militar por el Instituto de Historia y Cultura Militar. Socio de mérito de la Agrupación Ateneística de Estudios Vexilológicos, Heráldicos y Genealógicos. Socio de número de la Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia. Socio de número de la Asociación Riojana de Genealogía y Heráldica. Académico correspondiente de la Academia Española de la Historia. Académico correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y de otras corporaciones nacionales y extranjeras. Es además caballero, Gran Placa de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, Gran Cruz de la Orden de San Miguel en España, Medalla de Oro de Honor y Medalla de Bronce al Mérito del Gran Priorato de España en la Orden Militar de San Lázaro de Jerusalén, Premio Nacional de Estudios Genealógicos 2008 de la Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas. Hoy, Rafael Portell nos va a hablar de un tema, la nobleza y la banca asturiana, sobre el que ya ha publicado varios artículos y sobre el que sigue investigando, por lo que sabemos que aún nos sorprenderá con grandes descubrimientos. Este trabajo suyo, del que nos tratará en breves momentos, me es especialmente emotivo al estar relacionado en parte con mi familia paterna y al haber descubierto muchos datos que yo mismo desconocía. Por este tema, obviamente, se lo dejo enteramente a él, que es para lo que hemos venido. He de añadir que Portell no se reserva para él sus trabajos, como hacen lamentablemente algunos investigadores. Todo lo contrario, los difunde en sus interesantísimos artículos o conferencias, o también, con enorme frecuencia y gran generosidad, los pone a disposición de sus amigos en cuanto se lo solicitan. Y de ello puedo dar fe, porque son muchas las ocasiones en las que en mis libros, artículos o conferencias cuentan con una parte muy importante de su cosecha, fruto de su tenaz investigación y, sobre todo, como digo, de su proverbial generosidad. Cedo, por tanto, la palabra a mi buen amigo Rafael Portell, en la confianza de que su disertación nos interesará por su contenido y por su amena presentación visual con la que la acompaña. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel, por estas palabras que se suele decir que no merezco, y yo creo que también es verdad que tampoco merezco. Algunas cosillas puede ser que sí, y no merezco pues porque es una cosa que me gusta, y como es una cosa que me gusta, pues lo hago con generosidad y lo hago con entusiasmo. Luego entonces no tiene ningún mérito, es simplemente, es como, no sé, hoy que hablamos de fútbol, que va a ver el fútbol, va a ver el fútbol porque le gusta, no tiene mérito el ir, y eso es lo que me pasa a mí. Pero no obstante, te agradezco tus palabras, que están dichas, se ve con todo cariño y con todo cariño, no sé tampoco cómo decírtelo, pero es verdad. Muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras tan emotivas. Bueno, y ya pasando a todo, pues vamos a ver un poquillo de la banca asturiana y su entronque solo un poquito con la nobleza. Y que conste, que todavía no he empezado a leer, que lo que voy a decir va a ser simplemente unas pinceladas, porque es tanto a nivel bancario con la nobleza, o simplemente a nivel bancario, ya no solo en Asturias, sino en cualquier sitio de España, que un banco, solo simplemente un banco, por muy poquito que haya vivido, ya casi es motivo para una conferencia, o incluso, si es un poco más grande, para 1, 2 o 3 libros. Luego entonces vamos a dar unas breves pinceladas pues, para hacernos una idea de cómo fue la banca asturiana a últimos del siglo XIX y principios del siglo XX, porque hay muchos bancos y bancas sobre todo que son ignoradas por el gran público. Comencemos entonces. Ilustrísimos señores, señoras, buenas tardes. Muchas gracias, creo que ya he dicho, espero por haber asistido en el día tan señalado como hoy, y espero no defraudarlos por ello, y menos que les sirva al menos de un poco de entretenimiento. La transformación, ¿me oyen bien?
Sí, vale. La transformación de la sociedad europea en el siglo XVIII, con el paso vertiginoso de una población rural a una de tipo industrial, con el descubrimiento de la máquina de vapor, que originó la revolución industrial primeramente en Inglaterra y después extendida a los principales países occidentales europeos, sintió la necesidad de buscar recursos económicos masivos, distintos a los que se podía aportar la nobleza por sí sola, cuyos bienes se componían en su mayoría en vastas extensiones de terrenos sujetas a mayorazgos y que originó la transformación de la banca tradicional en una de tipo más moderno y más dinámico. En el siglo XIX, los bancos conocen una época de crecimiento y estabilidad marcada por el desarrollo de los institutos de emisión, la multiplicación de las casas de alta banca que actúan como consejeros, corredores o mandatarios de la clientela y la fundación de numerosos bancos, bancas y entidades de crédito de ámbito nacional, regional o incluso local, destinados a responder a las necesidades específicas de capital. La nueva alta burguesía controlaba la banca, la industria y el comercio, constituyendo el núcleo el principal de la nueva sociedad que nacía. Por su parte, la nobleza, que había perdido gran parte de sus privilegios de clase, se mantuvo en el poder gracias, como ya he dicho, a sus vastas propiedades, lo que, unido a la falta de la alta burguesía de mezclar su sangre con ella, supuso la asociación de ambas a través de empresas y negocios, bien a través de matrimonios de conveniencia muy suculentos por ambas partes. Como no podía ser menos, al amparo de la nacida expansión económica, se crearon en Asturias a lo largo de la segunda mitad muchas entidades financieras y de crédito de ámbito regional o local, ya que solían captar y depositar las remesas del dinero que llegaban a España procedentes de los asturianos emigrados a las Américas y que, según cálculos estimados, en este periodo fueron unos 100.000 asturianos los que abandonaron sus hogares para ir a buscar, más allá del mar, las oportunidades de trabajo o las perspectivas de bienestar que su país las negaba. La mayoría de ellos se dirigieron a Cuba, donde la colonia asturiana reunió en su momento el mayor número de asturianos fuera de Asturias, consiguiendo una organización social, política y económica poderosa, que dio lugar a instituciones tan emblemáticas como el Centro Asturiano de La Habana. La pérdida de nuestras posesiones en ultramar que supuso fin a los restos del Imperio Español, supuso, sin embargo, una de las épocas más prósperas en Asturias, con la vuelta de los llamados indianos, que desarrollaron una intensa y emprendedora etapa empresarial, poniendo en ello la experiencia adquirida y, lo más importante, los capitales conseguidos en Cuba. Un ejemplo que habla por sí mismo es que los bancos y banqueros inscritos en Asturias en 1879 fueron únicamente 2, pasando a 13 en el año 1900. Aquí hay una relación, ya lo pueden ustedes ver, de una serie de bancos que fueron creados más o menos en este periodo, pero fueron varios más, sobre todo de tipo local. Tanto la nobleza como las grandes industrias y comerciantes fueron artífices de la creación de modernas sociedades que fueron consiguiendo ir cambiando poco a poco la sociedad rural asturiana en una sociedad más industrial y mercantil. Las aportaciones de nuevos capitales ya se encauzaron a través del mercado bursátil o a través de empréstitos bancarios. Como he mencionado antes, la creación de entidades bancarias en Asturias tuvo un gran auge. Dada la limitación de tiempo que disponemos, nos limitaremos a mencionar unos pocos bancos que fueron en su día iconos de modernidad y de eficacia, para después hablar de personajes íntimamente unidos a la banca. Es más, estas entidades fueron las responsables de la concesión de los mencionados títulos nobiliarios. Sí. Bueno, empezaremos aquí por la Banca Barcelona. Fue una institución financiera asturiana fundada por el catalán afincado en Asturias en 1840
don Pedro Massaver y Rovira. En 1892 se registró como banco con la nominación de Massaver y compañía y con sede en Oviedo. Formó parte de los proyectos de mayor relevancia que tuvieron lugar en la región durante esta época, como por ejemplo la Compañía de Ferrocarriles Económicos de Asturias, Cervezas El Águila Negra, Constructora Gijonense o la Sociedad Española de Aceites Vegetales en 1901, entre otras muchas. En 1899, junto con los banqueros Herrero y Juliana Albert, fundaron en Comandita la Casa de Banca Julián y Compañía, que no tuvo una vida muy larga. Aquí pueden ver, bueno, ya lo ven ustedes, primero a don Pedro, a don Pedro, después un anuncio de la banca juliana y luego donde estuvo originalmente la banca, el edificio social de la banca y abajo de todo una esquela con motivo de la muerte del señor Juliana. Bueno, luego, la banca de Florentino Rodríguez, Banco de Gijón. Florencio Rodríguez nació en Pola de Siero en 1840 y falleció en Gijón en 1908. Vuelto a España después de haber hecho fortuna en Cuba, fundó empresas florecientes como la azucarera de Villaviciosa, la fábrica de cerveza La Estrella de Gijón y la banca de Florencio Rodríguez. El 20 de octubre de 1899 fue convertida en sociedad anónima con el nombre de Banco de Gijón. El primer edificio que ocupó estuvo ubicado en la calle Gumersindo Azcárate. También participó muy activamente en la creación del Banco Hispanoamericano, del que fue consejero y casi estuvo a punto de llegar a ser presidente. Aquí ven ustedes un retrato de don Florencio, la primera sede donde estuvo ubicada el Banco de Gijón, y luego aquí el Banco Gijón, ya una sede mucho más moderna, como se puede ver abajo también, abajo, y lo que pasa es que una es un anuncio y la otra es una fotografía. Vamos a ver, Banca Maribona. Bueno, la familia Rodríguez Maribona era unos hidalgos notorios procedentes de Villalegre, una pequeña aldea en las proximidades de Villés, y algunos de sus miembros emigraron a Cuba, estableciendo en la misma una saga de comerciantes tan exitosa que terminaron en la especialización bancaria. El primero que se tiene noticias en la Perla del Caribe es de Manuel Rodríguez Maribona. Poco después se constituyó la firma Rodríguez Maribona y compañía en una sociedad mercantil colectiva con el objeto de dedicarse al giro de ropas como almacenistas, importadores en todas las operaciones y negocios concernientes a este ramo y con domicilio en la calle Amargura número 14. Estaba constituida por Ramón Fernández Rodríguez y Maribona, Ramón Rodríguez Maribona y Solís, José González y Marinés, Jerónimo Rodríguez González como socios gerentes y Rosalía Menéndez y Rodríguez de Maribona. Además, el capital de la sociedad ascendía a 198.000 pesos. Después de varias reorganizaciones y cambios de denominaciones, la sociedad fue disuelta en 1889 y con la independencia de Cuba y con la situación de inestabilidad allí creada decidieron retornar a España. La entidad avilesina ya se constituyó en 1898. El negocio se denominó en origen Maribona y Hermano. El principal promotor fue José Rodríguez Maribona García Barbón. Don José había nacido en Molleda, cerca de Avilés, el 10 de abril de 1842. Muy joven marchó a Cuba, donde en compañía de su hermano Francisco amasaron una considerable fortuna. Con la independencia cubana regresaron a España y fundaron en Avilés la citada banca. Esta sociedad fue constituida por un plazo de 6 años que se prorrogaría automáticamente por escritura pública ante el notario don Alejandro García, con fecha 7 de septiembre de 1898.
con un capital de 25.000 pesetas, aportando a la mitad cada hermano. En 1922 cambió su nombre por Maribuena y Compañía. Sin duda, esta entidad bancaria llegó a ser la más importante de Avilés y su comarca, llegando a alcanzar un gran prestigio, especializándose en giros telegráficos y cartas de crédito a toda España. La sociedad siguió su marcha económica con diversas vicisitudes, pero resistiendo muy bien los embates de la economía que causaron el final de la Primera Guerra Mundial y el crack del 29 de octubre de 1929 con la Gran Depresión, el famoso Viernes Negro. Aquí vemos dos talones o dos cheques, como se quieran decir, con el membrete de la banca Maribuena. Bueno, aquí vemos ahora la casa con familiares que fundaron, llamada la Perla del Caribe en Avilés, ¿no es eso? En Avilés, ¿no? Sí. En Avilés, en las afueras de Avilés, que hoy no lo ha querido poner porque es que da pena, porque está derruida prácticamente. Y abajo, a la derecha, se ve la última sede social en donde ahora está otro banco. Bueno, el atraco. Esta banca tuvo un hecho muy importante y que fue quizá el comienzo del fin de la banca esta, claro. Pero un hecho decisivo iba a ser el comienzo de una caída sin fin. En efecto, el lunes 11 de mayo de 1932, mientras paseaba por Gijón, el director de la banca avirense, don Gustavo Rodríguez Maribuena, fue objeto de un atentado en el que recibió 2 impactos de bala que le causaron la muerte el siguiente día 17. Otro hecho catastrófico ocurrió ese mismo año. El martes 11 de julio, es decir, 3 meses escasos después, a las 11:30 de la mañana, un automóvil se paró delante del edificio de la banca Maribuena y Compañía, bajando del mismo 7 individuos mal vestidos que se dirigieron directamente al interior del establecimiento. Por ser día de mercado, se hallaba muy concurrido de público. Ya en el interior empuñaron unas pistolas, dando la voz de manos arriba, al tiempo que 2 o 3 asaltantes llevaron al público al rincón, mientras que otros llevaron a los empleados a un cuarto, encerrándoles en el mismo. El tercer grupo cortó la línea telefónica, asegurándose la puerta de entrada por dentro, procediendo a continuación a apoderarse de todo el dinero que había en la institución. Terminados saqueos, se subieron al automóvil que les estaba esperando, partiendo raudos calles arriba. Al hacer el arqueo de caja, se verificó que la cantidad de dinero robada fue aproximadamente de 100.000 pesetas. Todo un enorme capital en aquella época, por supuesto. El robo desató una conmoción general en Avilés por el miedo de los depositantes a quedarse sin sus depósitos, lógicamente, ¿verdad? En el año 1935 se declaró en quiebra, porque el hecho anterior ya provocó ya una desbandada ya de clientes por miedo a la descapitalización de la empresa, que no fue así, no era así, porque todavía remanentes suficientes, pero el pánico se apoderó de los avilesinos y de los del entorno, y entonces fueron ya retirando y así tuvo que declarar en quiebra, poniendo fin así a una institución que había llegado a ser el paradigma y orgullo de los avilesinos. Entonces aquí vemos unas fotos de dos de los asaltantes, la gente congregada enfrente de la banca, para, como siempre, ávidas de noticias, ávidas de querer saber, conocer, y luego aquí arriba están pueden observar las pistolas que fueron incautadas a los asaltantes, que fueron todos aprendidos en poco tiempo, en cuestión de una semana por ahí, fueron aprendidos la mayoría, y el jefe tardó como un mes aproximadamente en ser aprendido, pero también lo fue. Abajo, en las instalaciones como estaban cuando fueron saqueadas, y a la derecha la banca
o sea, el edificio de la banca rodeado de gente, también como antes, deseando saber. Eso es, ya está. Ahora ya pasamos a don Ramón Argüelles y Alonso. Don Ramón Argüelles y Alonso, primer marqués de Argüelles. Don Ramón Argüelles y Alonso nació en Garaña, Asturias, el 22 de septiembre de 1832. Provenía de una familia campesina y pobre. Era el menor de varios hermanos, entre ellos Joaquín y Juan Vicente, que ya estaban en Cuba, cuando Ramón tuvo edad para viajar, por lo que fue reclamado por estos. Ya en tierras americanas comenzó sus negocios, empezando por el comercio del tabaco y la trata de esclavos, actividad completamente legal en esta época. Hoy en día nos parece así, pero dentro de 100 años fumar parecerá que es una cosa diabólica y hoy en día pues, ya empieza a serlo, pero bueno, hace 20 años se fuma tan tranquilamente. Lo mismo pasaba con el negocio de esclavos. Hasta el mismo Vaticano tenía esclavos, que le produjeron grandes beneficios, por lo que junto con sus hermanos fundó la Banca Argüelles Hermanos, la Banca Argüelles Hermanos, en el año 1849, de la cual sería su director. Esta empresa fue la primera de las grandes compañías en las que participó y que le llevaron a poseer con el tiempo seguramente la mayor fortuna de la isla de Cuba. Cuando se producía un impago harto frecuente sobre el contrato de préstamo, se expropiaba la plantación con todo su contenido, incluidos los esclavos que pertenecían a la misma y que tenían la misma consideración jurídica que los áperos de labranza o semovientes, es decir, valía, o sea, a la hora de contabilizarlos, un esclavo pues se contabilizaba igual que un burro, un asno, o sea, que cualquier semoviente, que una vaca, o sea, igual tenía la misma consideración, no estaban consideradas personas humanas. Y tenían la misma consideración jurídica que los áperos de labranza o los semovientes. Así se hizo con valiosas propiedades en la región de Hueltabajo, provincia del Peñar del Río, tal vez la mejor vega de la producción del tabaco de alta calidad de la isla de Cuba. Nos parece monstruoso todo eso, pero los negocios en la época, o sea, era eso, o sea, se expropiaba y si la gente quedaba en la miseria o quedaba, pues no pasaba nada, o sea, ya se apañarán, yo esto me lo quedo, o sea, es unas empresas de tipo capitalista completamente, o sea, nada social, no existía la cosa social. Don Ramón Argüelles, pero no porque fuese peor, sino porque era lo que se llevaba al uso. Don Ramón Argüelles, buen conocedor de los negocios, diversificó sus propiedades y bienes, llegando a ser accionista mayoritario del Diario de Marina y de varias empresas de ferrocarriles como el Caribbean, el de Cienfuegos, a Villa Clara y de los Ferrocarriles Unidos de La Habana. Estos desde 1889. Poco a poco fue extendiendo su red de negocios independientemente ya de sus hermanos, de tal manera prosperó que llegó a presidir varias empresas de ferrocarriles, por lo que fue llamado el rey de los ferrocarriles de Cuba. Fue consejero del Banco Español de Cuba, entre otros muchos cargos, y como actividades no lucrativas fue presidente del Centro Asturiano entre los años 1896 y 1899. Por otra parte, estuvo comprometido con la defensa contra los insurgentes independentistas, sirviendo en las filas del ejército colonial español, con el que llegó a ser coronel del Regimiento de Voluntarios de La Habana, formando por miembros de familias más tradicionales de la sociedad colonial y contribuyendo económicamente a su mantenimiento, por lo que aportó reiteradamente grandes sumas de dinero. Como sabrán ustedes, las milicias voluntarias en La Habana eran realmente tropas al servicio de España, pero no estaban pagadas por España, sino por los ricos comerciantes que recogían voluntarios, les pagaban, les vestían, les dotaban de uniforme y todo eso, y luchaban contra
contra los insurgentes que querían la independencia, siempre, lógicamente, al mando de los generales españoles, pero eso, honoríficamente, al que formaba un regimiento, se le nombraba coronel, porque al fin y al cabo lo pagaba él. Ese es el caso de don Ramón, que como pueden ustedes ver, aquí está con el uniforme de Radillo, pero las 3 estrellas de coronel, y está su escudo nobiliario. Él ya cuando era viejo y cuando vino ya a Asturias, y abajo es un voluntario del regimiento extraído de una cajetilla, o sea, el entonces es extraído de una cajetilla de cigarrillos de 1880-85 aproximadamente, y que forma parte de una colección que tengo yo de cajetillas de cigarrillos, y de ahí es donde yo lo he sacado. Luego, sí. Por su parte, sí, vale. En el año 1896, la reina regente, en nombre de su hijo don Alfonso XIII, le hizo merced del título de Marqués de Argüelles. Falleció en su localidad de nacimiento el 11 de marzo de 1900. En España mandó edificar palacios con intención de instalarse en ellos a su regreso, y sin duda el más importante de todos era el Palacio de Garaña. Los más importantes eran el Palacio de Garaña, el Palacio de la Marquesa de Argüelles en Llanes y el Palacete de la calle Serrano de Madrid, que compró este palacio en la calle Serrano, que tiene su historia, porque en 1887 su hija recibió el palacio como regalo de bodas al contraer matrimonio con don Antonio Cánovas del Castillo. Cuando el político falleció asesinado en el balneario de Santa Águeda, el palacio sirvió de capilla ardiente de sus restos mortales. Este palacio fue derribado en 1950, construyéndose en su lugar la actual Embajada de los Estados Unidos. Era un palacio muy bonito. Luego, don José Tartiere y Lenegre. Este también era muy pragmático este hombre. Don José Tartiere y Lenegre nació en Bilbao el 21 de noviembre de 1848, es decir, fue hijo adoptivo de Oviedo. Sus padres, de origen francés, se trasladaron a vivir a Bilbao, aunque sus hijos los mandó a estudiar a Francia, o sea, puro chauvinismo. Terminados sus estudios primarios, marchó a Barcelona, donde cursó ingeniería industrial, terminando la carrera brillantemente en la Escuela Industrial, graduándose con el número 1. En 1875 se trasladó a la localidad asturiana de Callés, donde instaló una modesta fábrica para la fabricación de pólvora. Poco más tarde, con el apoyo de un grupo de financieros, fundó en 1880 la Sociedad Anónima Industrial Santa Bárbara, con un capital de 25 millones de pesetas, que fabricaría municiones para nuestras tropas en la guerra de Cuba. Al mismo tiempo participó enrolado en las filas del ejército español. El complejo industrial se construyó en viviendas para trabajadores, escuelas y el propio domicilio de José Tartiere. La fábrica de explosivos Santa Bárbara gozó de gran prestigio, llegando a vender 300 toneladas de pólvora prismática durante las guerras coloniales. Para lograr la precitada pólvora prismática colaboró muy estrechamente con el general Ontoria. En aquel tiempo, este tipo de pólvora constituía un verdadero secreto de fabricación y muy apreciada por los ejércitos de todos los países. Siguiendo con las investigaciones, estuvo después la pólvora Peble, la westfaliana y por último la pólvora sin humo, que al momento fue adoptada por la Marina de Guerra. Visto el éxito de la planta de Santa Bárbara, José Tartiere se puso en contacto con los fabricantes de industrias similares, como Policarpo Herrero, Hermógenes González Oliveros, Pedro Teleforio Raskin y otros inversores, para sugerir la creación de una sociedad que reuniera a las diversas empresas afines al objeto de darle mayor potencial a la empresa. El plan fue aceptado unánimemente y así el 16 de marzo de 1896 se firmaron las escrituras de la creación de la sociedad
Unión Española de Explosivos, que todo el mundo hemos oído hablar de ella, que luego se unió con las minas de Río Tinto y formaron la Unión de Explosivos Río Tinto. Por Real Decreto 7 de diciembre de 1893, el ejército español adoptó como arma de combate el excelente fusil Mauser. Como anécdota se puede decir que cada ejemplar tenía un precio de 70 pesetas. Tanto los fusiles como la cartuchería eran importados de Alemania, ya que los técnicos militares de la época opinaban que el nivel español de fabricación no alcanzaba la suficiente calidad técnica. Una vez más, José Tartiere demostró su eficacia y en las fábricas de Lugones y Santa Bárbara se fabricaron unos cartuchos con la misma calidad y precisión que los importados y a un precio mucho menor, por lo cual estos fueron sustituidos rápidamente con el consiguiente ahorro en divisas. Sus inversiones en muchas empresas requerirían de gran capital para la financiación de numerosos proyectos, por lo que, contando con la ayuda de sus colaboradores financieros habituales, en Oviedo, el 23 de septiembre de 1899, creó el Banco Asturiano de la Industria y Comercio. Describir una a una en cada empresa de las que participó José Tartiere excedería con mucho el tiempo que se dispone para esta conferencia. Su Majestad el Rey Alfonso XIII le concedió por Real Decreto 6 de julio de 1922 el título de Conde de Santa María de Lugones. Al enterarse de la merced recibida, exclamó: un título nobiliario vale menos que un kilómetro ferroviario. Eso, pero era, digamos, la ilusión que le hizo recibir el título, pero lo que sí es cierto es que no lo rechazó. Entonces, el kilómetro ferrocarril sería mucho, pero también el título también, aunque medio lo despreciara al recibirlo, no lo rechazó. Falleció en su domicilio de Lugones el 18 de abril de 1927. Había sido nombrado hijo adoptivo de Oviedo y entre otras distinciones figuraba la Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz de la Princesa y la Legión de Honor a título póstumo. Aquí me voy a pasar un poquito para atrás, con su permiso. Aquí vemos a don José Tartiere, como era banco asturiano, en su juventud. Luego, y aquí vemos puesto lo que exclamó cuando le concedieron el título. Aquí vemos el fusil Mauser, que tenía la fábrica, una de las acciones de la Unión Española de Explosivos y una caja de pólvora fabricada en Santa Bárbara. Y luego aquí hay una relación sucinta de todas las empresas en las que fue o presidente o accionista mayoritario. Relatar una por una todas sería darles la paliza a ustedes. Por lo tanto, aquí está, y si alguien desea una aclaración sobre alguna de ellas, yo gustoso se lo diría, se la daría. Si no, pues, si no, le dejo un ratito si quieren, si no pasamos a otra, ya, porque ya es muchas sociedades. Bueno. Ahora, don José García San Miguel y López, marqués de Teberga. Nació en San Miguel de Giloño, concejo de Castellón, en el mes de abril de 1810. Fue bautizado en la parroquia de San Nicolás de Bari de Avilés. Era hijo de José García San Miguel, gran terrateniente, y de María López Graño. Siendo como era un joven emprendedor y con vista para los negocios, pronto se labró una pequeña fortuna que le permitió poder ser armador de buques, con los cuales mantuvo un activo comercio con las Islas Antillanas en la segunda mitad del siglo XIX, llegando a ser un naviero destacado y propietario de magníficos buques como fueron el Vía de Avilés, la Goleta Julio, los mercantines Eso, Eo, Eusebia, en honor a su mujer, y el Patriota Asturiano. Yo me he vuelto loco buscando revistas de marinería, revistas de armadores de barcos, revistas en general e incluso en hemerotecas, a ver si conseguía la foto o un bosquejo, aunque fuese a plumilla, de alguno de estos buques. Pero claro, en la época era muy mediados del siglo XIX y
no he encontrado absolutamente nada de ellos, ni siquiera en la Ilustración Española Americana, que era muy amiga de poner cositas de estas, pero bueno, o sea, no he podido ponerles, entonces no lo podemos ver. Bueno, el 15 de agosto de 1872 visitó a Avilés el rey don Amadeo I de Saboya. Había la tradición de que los monarcas visitantes se hospedasen siempre en el Palacio de Ferrera. Pero como sabemos, la animadversión que tenían los borbónicos al de Saboya, no se le abrieron las puertas de dicho palacio, por lo que el rey se alojó en casa de nuestro naviero, que se le ofreció de par en par, manifestándole al mismo tiempo la honra que le suponía que el monarca aceptase su hospitalidad. Pasó muy poco tiempo para que don Amadeo abandonara España, escasamente 6 meses. Renunciando a la corona española, pero justo antes de firmar la renuncia, el mismo día 11 de febrero, firmó las dos cosas al mismo tiempo, pero antes, esto claro, le otorgó el título de Marqués de Telerga. Don Alfonso XII, por Real Orden de mayo de 1876, confirmó el título que su antecesor le había concedido. Falleció don José García y San Miguel y López en Avilés el 14 de noviembre de 1884. Yo aquí tengo también una relación de empresas y cosas que participo y muy someramente voy a decir unas 4 cosas que ostentó. Fue diputado a Cortes por Avilés, diputado provincial también por Avilés, alcalde de Avilés, presidente de la Compañía de Cafés Golfo de Guinea, consejero del Banco Hispanoamericano, consejero de Santos del Alberche, consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España, consejero de Hidroeléctrica de Cantábrico y Cruz del Mérito Agrícola. Bueno, y ya para terminar, y no darles ya mucho más la tabarra, seguramente se habrán dado cuenta de que no he mencionado hasta ahora al Banco Herrero. El motivo es muy simple. Haría falta muchas conferencias para relatar la vida de este banco. Ya fue publicado un libro con motivo del 75 aniversario de su fundación, El Banco Herrero, 75 años de historia, 1912-1987. Sin embargo, termino esta charla pincelada sobre la banca asturiana con unas proyecciones del Banco Herrero y como tantos y tantos bancos españoles, locales, comarcales, regionales y nacionales, ha sucumbido a la globalización en forma de múltiples asociaciones y fusiones. Aquí lo pueden ver, aquí está el primer banco, o sea, el otro, y aquí tiene su entierro y la portada del libro que como motivo del 75 aniversario de la fundación. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia y haberme soportado. Muy bien. Bueno, un extenso y formidable trabajo. Hay que dedicarle horas, muchas gracias, muchas gracias. Ya sabemos algo más. Yo no sabía que descendías de banqueros, pero bueno, ahí está la historia. Ahora, por generosidad de don Manuel Rodríguez Marimona, tenemos un vinito para que sigamos cambiando impresiones sobre esta cultura que hemos adquirido o lo que nos interesa decir. Bienvenidos al Centro Asturiano y que nos veamos muchas veces. Gracias.